Hola familia, bienvenidos a un capítulo más de Escalofríos. En esta ocasión tenemos historias que estoy seguro que les quitarán el sueño y que estoy seguro que les provocarán muchos escalofríos. Si están solos, les recomiendo cerrar los ojos, ponerse los audífonos, subir el volumen y disfrutar de este capítulo, de algo tenebroso que está por venir. Así es de que si están listos para tener una noche de escalofríos, comencemos. Familia, muchas gracias por todas las historias que nos estuvieron mandando. Tenemos el email invadido, les agradezco muchísimo y gracias por hacer crecer mis redes sociales y todas las plataformas por las que les distribuimos este proyecto de Escalofríos. Eso ayuda a que sigamos trayéndoles este tipo de contenido y que sigamos sintiendo escalofríos. Ahora sí, sin más preámbulo, demos inicio a estas historias. Esta historia nos la envía Alejandro. Dice que esto fue lo que vivió trabajando como un operador de tráiler en la carretera de Sonora. Yo llevo manejando en carretera desde los 23 años, ahorita tengo 38. He manejado por casi todo México y honestamente nunca fui una persona que creyera en fantasmas ni en cosas paranormales. Sí escuchaba historias de otros traileros, pero siempre pensé que eran exageraciones por el cansancio, el sueño o la misma soledad de manejar de madrugada. Hasta que me pasó hace 2 años. Esa noche venía de Hermosillo, rumbo a Nogales, y eran como las 2:15 de la madrugada y llevaba varias horas completamente solo en la carretera. No había casi carros, nomás oscuridad, monte y uno que otro tráiler pasando de vez en cuando. Yo venía escuchando música bajita para mantenerme despierto, pero cuando sonó mi celular conectado al Bluetooth del camión, era mi esposa, o al menos eso decía la pantalla. Me sacó de onda porque ella nunca me marcaba tan tarde. Pensé que tal vez había pasado algo con mis hijos. Contesté rápido. Bueno, se escuchaba pura estática. Después escuché su voz, muy bajita, como si estuviera lejos. Alejandro, le dije sí. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Tardó unos segundos en responder, y eso se me hizo raro, porque normalmente ella habla rápido, pero esa noche hablaba lento, demasiado lento. ¿Dónde vienes? Le dije que por la carretera, rumbo a Nogales, y entonces me preguntó algo que todavía no puedo olvidar. ¿Vienes solo? Me dio escalofrío. No sé por qué. Fue la manera en que lo dijo, como preocupada. Le respondí, pues sí. ¿Con quién más vendría? Y ahí se quedó callada. Yo pensé que la llamada se había cortado, pero seguía escuchando respiraciones. Una respiración muy suave. Después dijo, no te detengas. Sentí horrible. Le pregunté qué pasaba y ella respondió, hay alguien más. En automático, miré el espejo del camarote. No había nadie, pero les juro que sentí el cuerpo helado, porque en ese momento me entró esa sensación de cuando sabes que algo no está bien. Le dije, ¿de qué hablas? Mi esposa empezó a respirar más rápido, como nerviosa. Luego dijo, no voltees. Ahí sí se me empezó a acelerar el corazón, porque yo ya había volteado, y aún así sentía como si hubiera alguien atrás de mí. Manejé más rápido, intentando tranquilizarme, pensando que tal vez ella me estaba jugando una broma muy pesada. Pero entonces escuché algo, un golpecito, atrás mío, dentro del camarote, clarito, tac. Sentí la piel bien chinita, y luego otro, tac, como si alguien estuviera golpeando lentamente una pared. Yo ya iba bien nervioso. Le grité, ¿qué está pasando? Y mi esposa me respondió algo que hasta hoy me da miedo recordar. Dice que tiene frío. En ese momento, el Bluetooth empezó a escucharse distorsionado. La voz comenzó a cortarse, pero todavía alcancé a escuchar, no dejes que se acerque, y la llamada terminó. Yo agarré el celular rápido para volver a marcarle, y ahí fue cuando sentí el verdadero miedo, porque en el historial de llamadas no mostraba ninguna llamada de ella. Ninguna, como si nunca hubiera entrado. Me orillé a una gasolinera que encontré más adelante. Ya no podía seguir manejando tranquilo. Me bajé temblando. Había otros 2 traileros ahí tomando café. Les conté medio por encima lo que me había pasado. Uno de ellos, un señor ya grande, me preguntó exactamente en qué tramo venía cuando recibí la llamada. Le dije, y el hombre se quedó serio. Después me contó que años atrás, en esa misma carretera, habían encontrado a una familia muerta dentro de una camioneta abandonada. Entre ellos había una mujer y un niño. Según él, muchos traileros aseguran recibir llamadas raras en esa zona durante la madrugada, especialmente entre las 2 y las 3 de la mañana. Yo, honestamente, ya quería llegar a mi casa. Cuando por fin terminé el viaje, llegué como a las 7 de la mañana. Entré directo al cuarto. Mi esposa estaba dormida. La desperté y le pregunté por qué me había llamado en la madrugada, y ella me respondió algo que me dejó completamente helado. Me dijo,
Yo jamás te marqué. Le enseñé mi celular. Incluso revisamos juntos el historial. No había ninguna llamada. Nada. Pero lo peor vino después. Porque mientras hablábamos, mi esposa me preguntó quién venía sentado atrás de ti. Yo me quedé congelado. Le pregunté de qué hablaba y ella me dijo que cuando entré a la casa juró haber visto a alguien sentado en la parte trasera del camarote. Y ella me dijo que cuando estábamos platicando, ella jura haber visto a alguien sentado en la parte trasera del camarote del tráiler. Alguien que se movió antes de que yo saliera a revisar el tráiler. Este tipo de historias que no tienen explicación sí dan miedo. Si te están gustando las historias, te invito a que te quedes porque las que vienen están aún peor. Continuemos, familia Escalofríos, con esta noche de terror en Escalofríos. Esta historia nos la está enviando Diego. Dice que esto fue lo que vivió junto con sus amigos cuando entraron a una secundaria abandonada en Michoacán. Hola Escalofríos. Esto pasó en el 2023, cuando yo tenía 22 años. Yo hacía contenido para Facebook y TikTok con otros 2 amigos. No éramos investigadores paranormales ni nada de eso. Más bien, grabábamos lugares abandonados, cosas urbanas, túneles, casas viejas. Ese tipo de contenido. La verdad, nunca habíamos tenido una experiencia fuerte. Hasta la secundaria. La secundaria estaba a las afueras de un pueblo pequeño cerca de Uruapan, Michoacán. Llevaba abandonada muchos años. Según la gente del lugar, la cerraron después de un accidente, aunque nadie nos quiso explicar exactamente qué había pasado. Eso ya se nos hacía raro desde el principio. Llegamos como a las 5:30 de la tarde, porque queríamos grabar todavía con algo de luz. La secundaria estaba enorme, toda grafiteada, ventanas rotas, salones llenos de pupitres destruidos y cuadernos tirados. Pero había algo que nos llamó la atención desde que entramos. Un salón, al fondo del segundo piso, tenía cadenas por fuera, y encima de la puerta alguien había pintado con aerosol rojo: no abrir. Obviamente, pensamos que alguien del pueblo lo había hecho para asustar gente. Uno de mis amigos hasta se burló. Pero mientras grabábamos en el pasillo, vimos algo raro. Todos los salones estaban abiertos, menos ese. Y aunque el edificio estaba destruido, esa puerta se veía más nueva, como si alguien todavía la cuidara. Seguimos grabando. La cosa empezó a ponerse rara cuando subimos al segundo piso. De arriba no se escuchaba absolutamente nada. Ni perros, ni carros, ni viento. Era un silencio bien pesado. Yo estaba grabando con la GoPro mientras mi amigo alumbraba con la lámpara. Y de repente escuchamos un golpe muy fuerte dentro del salón cerrado. Nos quedamos congelados. Pensamos que tal vez había alguien adentro. Mi amigo gritó: ¿hay alguien ahí? No respondió nadie, pero volvimos a escuchar otro golpe, esta vez más desesperado. ¡Pum! Como si alguien hubiera aventado algo contra la pared. Y luego otro. Nos empezamos a poner nerviosos. Uno de mis amigos dijo que ya nos fuéramos, pero el otro, que era el más terco, dijo: capaz si hay vagabundos viviendo ahí. Se acercó a la puerta y ahí fue cuando vimos algo que nos sacó completamente de onda. Había candado, pero las cadenas estaban viejísimas, llenas de óxido, como si llevara muchísimo tiempo sin moverse. Mi amigo metió la mano por un hueco roto de la puerta y empezó a mover el candado. Mientras hacía eso, yo escuché algo, una respiración del otro lado. Era lenta, como si alguien estuviera parado justo detrás de la puerta. Me acuerdo perfectamente, porque hasta bajé la cámara. Le dije: espérate, güey. Todos nos quedamos callados. Y sí, ahí estaba, alguien respirando del otro lado. No se movía, no hablaba, solo respiraba. Mi amigo se alejó rápido y en ese momento escuchamos una voz muy bajita, como de un niño: ya abran. Nos fuimos para atrás del susto. Yo les juro que esa voz salió del salón. Mi amigo hasta dijo: no manches, si hay alguien. Pero algo no se sentía normal, porque la voz no sonaba desesperada, sonaba tranquila, como si supiera que tarde o temprano íbamos a abrir. Y entonces pasó lo peor. La puerta empezó a vibrar, despacito al principio, tac, luego más fuerte. Las cadenas comenzaron a moverse solas. Nosotros ya estábamos completamente aterrados. Mi amigo alumbró hacia abajo de la puerta y alcanzamos a ver algo del otro lado. Unos dedos estaban pegados al piso, como si alguien estuviera acostado viendo hacia afuera. Pero los dedos se veían rarísimos, demasiado largos y completamente pálidos. En ese momento salimos corriendo. Ni siquiera apagamos cámaras. Bajamos las escaleras casi cayéndonos. Y cuando íbamos cruzando la cancha, escuchamos algo arriba, muchos golpes, rapidísimos, como si alguien estuviera golpeando todas las puertas del segundo piso al mismo tiempo. Llegamos al carro temblando, y lo peor vino después, porque al revisar el material esa noche sí se escuchaba la voz diciendo: ya abran. Pero hubo algo que ninguno de nosotros vio cuando estábamos ahí. En una parte del video, mientras mi amigo mueve el candado,
Se alcanza a ver claramente una cara detrás de la ventana rota de la puerta, una cara completamente blanca, sonriendo. Lo peor es que no parecía un niño, parecía alguien intentando imitar a un niño. Qué historia tan escalofriante, amigo. Todas las historias que involucren niños, te lo juro, me dan un tipo de creeping. No sé, no me siento bien. Me dan más miedo de lo normal de que si fueran historias como de otra cosa. Las historias que involucran niños siempre son como que más tenebrosas. Muchas gracias por mandar tu historia, amigo. Pasemos a la siguiente historia, familia. Esta historia nos la envía Carla. Dice que esta historia es algo que le pasó a su papá en la carretera de Durango cuando regresaba de trabajar. Mi papá nunca ha sido una persona miedosa. Trabajó muchos años transportando herramienta y piezas entre ranchos y pueblos pequeños de Durango. Estaba acostumbrado a manejar de madrugada y pasar por las carreteras completamente solas. De hecho, siempre se burlaba de las historias paranormales. Decía que la gente veía cosas porque manejaba cansada, pero desde aquella noche ya no volvió a hablar igual. Todo pasó en noviembre del 2021. Mi papá venía regresando de Santiago Papasquiaro, rumbo a Canatlán. Ya eran como las 11:30 de la noche y hacía muchísimo frío. La carretera estaba prácticamente vacía. Él manejaba una camioneta vieja de trabajo y escuchaba la radio bajita para no dormirse. Dice que faltando como 40 minutos para llegar, empezó a ver algo raro más adelante. Al principio pensó que era un animal. Luego creyó que era una persona caminando por la orilla de la carretera. Y cuando se acercó más, vio que era una mujer, vestida completamente de blanco, parada junto al acotamiento. Mi papá me dijo que lo primero que sintió fue preocupación, porque en esa zona casi no hay casas y nadie anda caminando ahí de noche. Pensó que tal vez se le había descompuesto el carro o necesitaba ayuda. Bajó la velocidad y se orilló unos metros adelante. La mujer caminó hacia la camioneta, pero desde ahí mi papá notó algo raro. No levantaba casi los pies al caminar, como si se deslizara. Cuando llegó a la ventana, él le preguntó: ¿está bien? La mujer habló muy bajito: ¿me puede llevar al rancho El Mirador? Mi papá conocía ese rumbo. Le dijo que sí, que se subiera. Dice que cuando abrió la puerta sintió el aire helado dentro de la camioneta, como si hubiera dejado abierta la puerta del congelador. La mujer se sentó sin hacer ruido y durante varios minutos ni siquiera habló. Mi papá intentó hacer conversación. Le preguntó si vivía por ahí. No respondió. Le preguntó si alguien le esperaba. Nada, solo iba viendo hacia el frente, pero había algo que lo ponía nervioso. No podía verle bien la cara porque traía el cabello cubriéndose casi todo el rostro. Dice que manejó como 15 minutos así hasta que empezaron a acercarse al camino donde supuestamente estaba ese rancho. Y entonces la mujer habló otra vez. Aquí murió mi hijo. Mi papá sintió raro. Volteó un segundo hacia ella y vio que estaba señalando hacia el monte, no hacia el rancho, hacia la oscuridad. Le preguntó ¿cómo? Pero la mujer no respondió. Siguió viendo hacia afuera. Entonces mi papá empezó a notar otra cosa. No veía su reflejo en la ventana. La luz del tablero reflejaba todo, menos a ella. Ahí sí le entró el miedo de verdad. Dice que sintió un nudo horrible en el estómago. Aceleró un poco y justo cuando iba a preguntarle dónde bajarla, escuchó un ruido atrás de la camioneta, como si alguien hubiera golpeado la caja de herramientas. Volteó por instinto hacia el retrovisor y cuando volvió a mirar al asiento del copiloto, la mujer ya no estaba. La puerta seguía cerrada. Mi papá frenó de golpe. Se bajó desesperado pensando que tal vez se había aventado, pero no había nadie, nada, ni pasos, ni luces, ni carros, solo la carretera sola. Dice que lo peor fue el silencio, porque de pronto ya no se escuchaba ni grillos, ni viento, nada. Se subió rapidísimo y manejó hasta llegar a una gasolinera. Ahí había un señor mayor trabajando de noche. Mi papá le contó lo que acababa de pasar y el señor se quedó callado unos segundos. Después le preguntó exactamente en qué tramo había recogido a la mujer. Cuando mi papá le dijo, el hombre nomás bajó la mirada y le respondió: es ella. Según ese señor, años atrás una mujer había muerto atropellada en esa misma carretera buscando ayuda para su hijo después de un accidente. Desde entonces mucha gente asegura verla pidiendo ray por las noches. Pero aquí viene lo peor. Mi papá llegó a la casa como a la 1 de la mañana. Mi mamá se despertó porque lo escuchó entrar muy alterado. Y cuando él le contó todo, ella se quedó viendo la puerta de la camioneta desde la ventana. Después le preguntó algo que todavía hoy le incomoda recordar. Le dijo: ¿y por qué venía alguien sentado atrás? Mi papá me juró que venía completamente solo, pero mi mamá asegura que cuando él estacionó la camioneta, alcanzó a ver claramente una mujer sentada en la parte trasera, con la cabeza inclinada, como si estuviera llorando. Ay, güey, es que los traileros tienen las mejores historias paranormales que se puedan imaginar. Conozco a varios y todos tienen algo que contarte. Todos han visto algo
que no cuadra con nuestra realidad. Muchas gracias por tu historia y familia, pasemos con la siguiente historia. Esta historia nos la envía Fernanda. Dice que ella trabajaba en el Oxxo cuando le pasó esto, en Puebla. Hola Víctor, yo trabajé casi 8 meses en un Oxxo que estaba abierto las 24 horas, cerca de la salida a Tehuacán, en Puebla. El turno de noche era pesado, pero tranquilo. La mayoría de las veces solo iban traileros, taxistas o gente saliendo de fiestas. Según, después de las 2 de la mañana, normalmente ya no había casi nadie. Y justo por eso me acuerdo perfectamente de lo que pasó. Era martes, lo recuerdo porque los martes llegaba el proveedor muy temprano y yo estaba acomodando mercancía para adelantar trabajo. Esa noche estaba sola porque mi compañero había salido a tirar basura atrás de la tienda. Yo estaba en cajas cuando vi algo raro en las cámaras de seguridad. Una niña pequeña, como de 7 u 8 años, parada fuera del Oxxo, justo frente a la puerta automática. Traía un vestido rosa muy viejo y estaba completamente quieta. Lo primero que pensé fue, ¿qué hace una niña sola a estas horas? Miré hacia la entrada real de la tienda para verla directamente, pero no había nadie. Volteé otra vez al monitor y ahí seguía, parada, mirando hacia adentro. Sentí raro, pero pensé que tal vez el ángulo de la cámara estaba retrasado o algo así. Salí un poquito de la caja para revisar afuera. Nada. La calle estaba sola. Cuando regresé al monitor, la niña ya estaba más cerca. Ahora estaba literalmente pegada al vidrio de la puerta. Y ahí fue donde sentí el primer escalofrío fuerte, porque la puerta automática no se abría, como si el sensor no detectara que había alguien ahí. Mi compañero regresó y le enseñé la cámara. Se quedó serio. Me preguntó, ¿otra vez apareció? Yo pensé que estaba jugando una broma. Le pregunté que de qué hablaba y él me contó que otros empleados también habían visto a la niña en las cámaras durante la madrugada, pero nunca aparecía afuera realmente, solamente en los monitores. Obviamente no le creí, hasta que pasó lo siguiente. Mientras hablábamos, la imagen de la cámara empezó a verse rara, como con interferencia. La niña seguía parada ahí, pero poco a poco comenzó a levantar la cabeza, muy despacio, hasta mirar directamente hacia la cámara. Y les juro que sentí el estómago helado, porque tenía los ojos completamente negros. No exagero, negros, como si no tuviera pupilas. Mi compañero apagó rápido el monitor y me dijo, ya no la veas. Yo ya estaba bien nerviosa. Le pregunté si aquello era una edición o algo así, y él me dijo, espérate a las 3. Eso me sacó todavía más de onda. Eran las 2:47 y yo ya quería irme, pero necesitaba el trabajo. Entonces seguimos acomodando cosas, intentando ignorar el tema. A las 3:02 de la madrugada exactamente, pasó algo que jamás voy a olvidar. La campanita de la puerta sonó, la que suena cuando entra alguien. Los dos volteamos en automático. La puerta estaba abriéndose sola, pero no había nadie entrando. Y aún así, se escuchaban pasos, pequeños, como zapatos de niña caminando dentro de la tienda. Los pasos avanzaron entre los pasillos. Nosotros estábamos completamente congelados. Yo empecé a llorar del miedo. Mi compañero nomás repetía, no voltees. Los pasos se detuvieron en el pasillo de dulces y luego escuchamos algo caer, como si hubieran tirado productos al piso. Después silencio, un silencio horrible. Mi compañero agarró valor y caminó despacio hacia el pasillo. Yo fui detrás de él y cuando llegamos, había varias paletas tiradas en el suelo, todas abiertas, como si alguien las hubiera mordido. Pero eso no fue lo peor. En el refrigerador de cervezas, el vidrio estaba completamente empañado y alguien había escrito algo con la mano desde adentro. Decía, tengo frío. Salimos corriendo hacia la caja. Mi compañero marcó al supervisor, pero obviamente nadie nos creyó hasta que revisaron las cámaras y ahí fue donde todo empeoró, porque en el video sí se veía la puerta abrirse sola, sí se veía mercancía caer del pasillo, pero también se veía algo más. A las 3:02 de la madrugada exactamente, durante apenas un segundo, aparece la niña parada detrás de mí, muy cerca, tanto que casi parecía tocarme el hombro. Y aunque la cámara estaba lejos, se alcanzaba a ver claramente que estaba sonriendo. Qué historia tan escalofriante. Yo desde ese momento renunciaría a ese trabajo y no vuelvo. Muchas gracias por mandar tu historia, amiga. Bueno, familia, pasemos a la última historia. Recuerda que si te está gustando este capítulo, no olvides seguirme en todas las plataformas y todas las redes sociales. Recuerda que tenemos presencia en todas. Seguimos. Esta historia nos la envía Ricardo. Nos comenta que empezó a escuchar esto en unos departamentos de Tijuana, donde vivió durante casi un año. Hola Víctor, yo me mudé a Tijuana en el 2022 por trabajo. Renté un departamento pequeño en una zona vieja cerca de la colonia Libertad. El edificio ya tenía muchos años, pero la renta estaba más barata
y me quedaba cerca de mi trabajo. Desde el principio noté algo raro en el lugar. No era algo paranormal todavía, más bien una sensación extraña, como si el edificio siempre estuviera demasiado silencioso. Los vecinos casi no hablaban entre ellos, y en las noches los pasillos daban miedo. La señora que me entregó las llaves me dijo algo antes de irse. Me dijo: si escucha ruidos arriba, no suba. Yo pensé que lo decía porque la azotea era peligrosa o algo así. Ni siquiera le tomé importancia. Mi departamento estaba en el último piso y arriba solamente estaba la azotea del edificio. El problema empezó una semana después. Todas las noches, exactamente como entre las 11:30 y medianoche, empezaba a escucharse algo arriba. Primero eran pasos pequeños, rápidos, como un niño corriendo. Tac, tac. Al principio pensé que tal vez había gatos, pero no sonaban como animales. Sonaban tenis pequeños. A veces incluso se escuchaba como si algo rodara por el piso, como canicas, y luego risitas muy bajitas. Eso empezó a desesperarme, porque pasaba diario, todos los días. Una noche salí al pasillo y me encontré a otra vecina fumando afuera. Le pregunté si también escuchaba los ruidos, y la señora nomás me respondió: no abra la puerta de arriba. Así, directo. Después se metió a su departamento y yo honestamente ya me estaba molestando. Pensaba que algún vecino dejaba subir niños a jugar por las noches. Y lo raro era que nunca escuchaba adultos, solo al supuesto niño corriendo. Pasaron los días y los sonidos empeoraron. A veces ya no solo corría, a veces parecía arrastrar cosas o golpear tubos metálicos. Una madrugada, incluso, escuché claramente una pelota rebotando y ahí fue cuando me cansé. Agarré una lámpara y salí decidido a subir. La puerta hacia la azotea estaba al final del pasillo. Era metálica y vieja. Cuando llegué, sentí algo raro inmediatamente. La puerta tenía una cadena gruesa atravesada y un candado oxidado, como si llevara años cerrado. Eso me dejó frío, porque arriba seguían escuchándose pasos claritos, justo encima de mí, un niño corriendo. Yo alumbré por la pequeña rendija entre la puerta y el marco. No se veía nada, pero el ruido seguía. Y entonces escuché una risa muy cerca, demasiado cerca, como si el niño estuviera justo del otro lado de la puerta. Me alejé automáticamente y en ese momento alguien habló atrás de mí. Era el vecino del departamento de junto, un señor ya grande. Nunca lo había visto tan serio. Me dijo: no le golpeé. Le pregunté qué estaba pasando y el señor me contó algo horrible. Años atrás, una familia había vivido en el edificio. Tenía un niño como de 8 años, según él. El niño siempre jugaba en la azotea, aunque estaba prohibido, hasta que una noche cayó del edificio. Después de eso, clausuraron la puerta y nadie volvió a subir. Le pregunté entonces cómo era posible que siguiera escuchándose pasos, y el señor solo respondió: porque él nunca se fue. Esa noche dormí con la televisión prendida, pero alrededor de las 3 de la mañana me despertó algo. Canicas rodando dentro de mi departamento. Abrí los ojos rápido y escuché claramente cómo una canica cruzó el piso de la cocina, luego otra. Sentí un miedo horrible. Me levanté despacio y fui hacia la cocina. No había nadie, pero sí, había algo en el suelo. 3 canicas, viejas, sucias, como enterradas durante años. Yo sé perfectamente que esas canicas no eran mías. Las recogí temblando y las tiré a la basura afuera del edificio. Esa misma noche, al día siguiente, regresé del trabajo como a las 6 de la tarde y encontré las mismas 3 canicas sobre la mesa de mi cocina, acomodadas en línea, como si alguien estuviera jugando ahí dentro. Qué historia tan más escalofriante. Ya no nos contaste si seguiste viviendo ahí o te saliste. Espero que te encuentres bien y espero que esa alma encuentre paz y deje de estar penando. Familia, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que si nos quieren mandar sus historias, estaré dejando el correo electrónico donde pueden mandar sus historias. También tenemos un grupo que se llama Historias Escalofriantes en Facebook, donde pueden dejar sus historias y pueden compartir los videos que piensen que son escalofriantes. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok y también en Spotify como Escalofríos. Estamos en todas partes y bueno, familia, nos vemos en el próximo capítulo de Escalofríos.